Para determinar de qué manera van orientados nuestros módulos solares, basta con que ingresemos a Google Maps, nos ubiquemos en el lugar donde vamos a hacer nuestro proyecto. Vamos a decir que lo vamos a hacer en Bogotá, Colombia. En este punto, aquí se encuentra, como pueden ver, la línea del Ecuador y nosotros nos encontramos sobre la línea del Ecuador en el hemisferio norte. Como una regla general, los módulos deben ir mirando hacia la línea del Ecuador. O sea que si Colombia está en el norte, el Ecuador se va a encontrar hacia el sur. Entonces lo que debemos hacer es tomar una brújula y orientar nuestros módulos hacia el sur, línea del Ecuador. Y de esta manera es que determinamos la orientación de nuestros módulos del sistema de acuerdo al lugar donde estemos ubicados. En este caso, nuestro sistema lo vamos a hacer en la ciudad de Bogotá. Una manera sencilla de determinar la inclinación de nuestros módulos es de igual forma ingresando a Google Maps, ubicando el lugar donde vamos a realizar nuestro sistema. En este caso vamos a hacerlo en Bogotá. Vamos a buscar un lugar en Bogotá donde podamos ubicarlo. Tengamos por acá la mano. Supongamos que lo vamos a hacer, vamos a implementar nuestro sistema en el Museo del Oro. Entonces nos paramos acá, le damos clic derecho, que hay aquí, y miramos la latitud, que es la primera que nos aparece por acá, que sería 4.61. Esa es la latitud que hay en este punto. Este valor de menos 74.07 es la longitud, esto es una coordenada. Entonces tenemos en primer lugar la latitud y la longitud, pero como les dije, vamos a trabajar con la latitud. Entonces, como regla general, vamos a inclinar nuestros módulos 4.61 mirando hacia el sur. Pero tengan en cuenta que estamos en la ciudad de Bogotá y 4.61 es una inclinación muy pequeña y no podemos ubicar nuestro panel de esta manera. Ya les voy a decir por qué. Esto lo aprendí en mi curso de energía solar y es lo siguiente. Todas las instalaciones fotovoltaicas que se encuentren entre Quito y entre Cúcuta, por acá está Cúcuta, ¿sí? Entonces en toda esta zona, es decir, todo lo que es la región amazónica, la Orinoquía, la región central, el Pacífico, los llanos también. Entonces, todo lo que abarca esta zona, vamos a inclinar nuestros módulos a 8 grados. ¿Por qué? Esto es debido a los vientos. Porque si para Bogotá dejamos una inclinación del panel de 4.61, los vientos que van a pasar sobre los módulos, no los vientos, toda la polución que caiga, si cae una hojita, si se acumula polvo, el ángulo es demasiado pequeño para que los vientos puedan correr con todo ese tipo de polución y no se nos vaya a acumular en el panel. Entonces, por esa razón, hacemos una inclinación de 8 grados cuando nos ubicamos en estas zonas, ya que los vientos pues son los que nos van a ayudar a eliminar todo este tipo de polución encima de los paneles que hacen que el rendimiento del sistema disminuya. Entonces lo que queremos es que escurra todas esas poluciones que ingresan al módulo, que haga una limpieza de manera natural para que el sistema pueda funcionar de una mejor manera y tenga un mejor rendimiento. Ahora, lo que es de Cúcuta para arriba, lo que es la zona atlántica, Riohacha, Cartagena, Barranquilla, toda esta zona que está sobre Cúcuta, sí vamos a trabajar la inclinación del módulo a la latitud del lugar. Y esta es una manera sencilla de determinar la inclinación de nuestros módulos cuando vayamos a hacer un proyecto real. Para determinar las horas sol pico o la radiación solar para nuestro sistema, para el sistema que vamos a diseñar, lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y buscar mapa de radiación solar Colombia. Vamos a dar clic acá
y se nos va a desplegar la página del Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales del IDEAM y efectivamente nos va a aparecer el mapa de Colombia. Podemos observar que hay una tabla de colores en la parte superior derecha y estos mismos colores los vemos reflejados en el mapa, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a diseñar nuestro sistema en la ciudad de Bogotá. Entonces, si pasamos el cursor sobre Bogotá, cada uno de los puntos negros nos indica las ciudades principales. Acá tenemos a Tunja, Yopal, pero bueno, vamos a enfocarnos en Bogotá. Entonces, corriendo el cursor, vemos que la irradiación solar en Bogotá tiene un valor de 4 a 4.5 kilowatts hora por metro cuadrado. Entonces, ya teniendo este dato, con este dato vamos a calcular varias cosas en nuestro sistema. Podemos empezar a calcular la producción de energía y muchas otras variables que más adelante vamos a ver. Fíjense acá en la tabla de colores que entre más encendido es el color, entre más cálido, pues más radiación solar hay. Esto acuérdense que se los expliqué en el módulo número 1, donde les expliqué sobre las horas sol pico. La presente tabla que ustedes están viendo en este momento es una tabla de consumos y cargas del sistema. Lo que vamos a hacer es llenarla con cada uno de los equipos electrodomésticos que vayamos a instalar en nuestro sistema y asimismo con su consumo respectivamente. Entonces iniciemos llenando nuestras cargas. Entonces, como primera medida vamos a llenar lo que es iluminación. Entonces vamos a tener bombillos por acá. Ahora vamos a poner los watts de consumo. Los watts de consumo es la potencia que necesita esta bombilla para realizar su trabajo. Entonces vamos a decir que son bombillos de 12 watts, 12 vatios. Y pongámosle una cantidad de 5 bombillos. Vamos a tener, en nuestra casa tenemos 5 bombillos. Y vamos a tener unos watts totales, que sería 12 por 5, 60. Entonces, ¿qué significa esto? Digamos que queremos prender los 5 bombillos al mismo tiempo, entonces esto nos da un consumo de potencia de 60 watts si los encendiéramos al tiempo. Entonces, por otro lado, nuestro cliente o la persona que esté en el lugar donde vayamos a instalar nuestro sistema debe especificarnos las horas de uso al día en la que van a estar encendidos estos bombillos. Entonces debemos sacar un promedio. Para este caso vamos a proponer o vamos a decir que nuestro cliente nos dijo que va a encender los bombillos durante 5 horas. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar 60 por 5 y esto nos da 300. Entonces tenemos un promedio de 300 vatios hora día para 5 bombillos de 12 vatios. Este sería el consumo de los bombillos durante todo el día. Ojo, no 24 horas. Hacemos relaciones a las 5 horas al día que se van a encender estos bombillitos. Cuando hacemos un análisis de las cargas, debemos analizar los amperios de consumo en AC. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite referenciar, saber cuál es la intensidad de corriente que sale después del inversor y así pues poder proteger con nuestro totalizador. Entonces vamos a proponer otra carga que también sean de iluminación, otros bombillos que sean de 5 vatios. Entonces bombillos también. Vamos a poner cantidad, podríamos poner 2.
utilicemos acá bombillos de una menor potencia porque, bueno, claramente vamos a tener en nuestra casa lugares en donde no necesitamos tanta iluminación, entonces por eficiencia energética y por reducción de consumo, pues vamos a usar bombillos que no tengan tanto wattaje. Vamos aquí que estos sean bombillos de 5 vatios, como los que se utilizan normalmente en los baños, o como les digo, lugares donde no necesite tanta intensidad lumínica. Entonces, listo, watts totales. Vamos a tener 10 y pongamos que lo vamos a usar al día aproximadamente 2 horas. Son bombillas que no se usan con tanta frecuencia. Entonces, por eso pongámosle 2 horitas. Entonces, listo. Watts totales por uso de horas al día nos da un promedio de 20 watts hora día. Continuamos con otra carga y es cargador de celular. Cargador. Vamos a decir que un cargador normalmente consume unos 6 vatios y que hay 3 celulares en el lugar donde vamos a instalar el sistema. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí los watts totales. 18. Y vamos a utilizarlos por lo general 2 horas al día. Entonces vamos a tener un promedio de vatio hora día de 36. ¿Listo? Propongamos aquí un televisor. Pongámosle 45 watts de consumo y que lo vamos a utilizar, perdón, vamos a tener 4 televisores. Entonces, aquí mismo, 45 por 4, 180. Estos serían los watts si se encendieran al mismo tiempo los 4 televisores. Y vamos a proponer unas 5 horas de trabajo al día de estos televisores. ¿Listo? Entonces, en total tendríamos un promedio de 900 vatios hora día para televisor. Vamos con una nevera. Una nevera va a tener un consumo de 112 watts, es la potencia nominal. 112, vamos a tener una sola nevera. 112 por 1 nos da 112. Ahora el uso, con respecto al uso de horas al día, todos sabemos que la nevera está conectada todo el tiempo. Entonces, para saber el consumo de los watts hora día de la nevera, tendríamos que hacerlo con un medidor de potencia. Más adelante les voy a explicar de qué manera se puede hacer esta medición. Por eso aquí no vamos a incluir el uso de horas al día de la nevera. ¿Listo? Cuando usamos el medidor de potencia del que les hablo, cuando tenemos equipos que tienen incluido un motor, como la nevera, los aires acondicionados y otro tipo de equipos. Entonces, por esta razón, no podemos tener un ponderado así estimado del uso de horas al día en la nevera. Que quede claro, por favor. Por ahora vamos a colocar un promedio de consumo de watts hora día de 550. ¿Listo? Bueno, ¿qué otro electrodoméstico podemos poner acá? Pongamos un ventilador. Bueno, aunque sabemos que estamos en Bogotá, pongámoslo como para aumentar un poco la carga, ¿sí? Entonces, pongamos ventilador, cuyo consumo sea de unos 50 watts. 50 watts. Vamos a decir que tenemos un solo ventilador, 50 por 1,50. Y vamos a trabajar este ventilador durante 12 horas al día. ¿Listo? Esto nos da un promedio de 600 watts hora día. Pongamos acá un equipo de sonido. Listo, potencia watts consumo 89, cantidad 1
89 por 1,89 y vamos a encender este equipo de sonido 3 horas al día. 89 por 3, 267. Promedio de consumo de watts hora día. Recuerden que los sistemas aislados se calculan basándonos en horas. No puedo determinar este consumo a partir del recibo de energía eléctrica, ya que en el recibo no se muestra la potencia que necesita cada equipo para poder trabajar. No nos dice cuántos bombillos, cuántos televisores, cuántos equipos, cuántas neveras y qué otros equipos hay. Y para poder determinar el sistema, pues necesito calcular los watts totales para poder determinar mi inversor. ¿Listo? Entonces, de esta manera vamos relacionando los equipos que se van a instalar en este proyecto. Puedo poner la cantidad de equipos que yo quiera de acuerdo a mis necesidades, solo que por el momento vamos a utilizar estos. Bueno, y pongámosle un infaltable en la casa, que sería un computador. Un computador consume. Si es un computador portátil, va a tener aproximado un consumo de, pongámosle 45 vatios. Va a tener uno solo. Tendré 45 de watts totales. Pongámosle que lo utilizamos unas 5 horas al día. Y esto nos da un total de 225 promedio vatios hora día. Y para finalizar, lo que vamos a hacer es sumar tanto la columna de watts totales como la columna de promedio de watts hora día promedio. Entonces, listo, vamos a hacer acá la suma. Nos da 564 watts totales y 2.898 promedio watts hora día. Y estos watts hora día pues sería el consumo que tenemos para nuestro proyecto. ¿Listo? Después de realizar nuestro estudio preliminar, vamos a analizar cuál es la corriente o los amperios de salida fuera del inversor. Entonces, bueno, vamos a identificar que estos bombillos, cargador de celular, televisor, nevera, ventilador, equipo de sonido y computador, todo trabaja en un voltaje en corriente alterna, ¿cierto? Recuerden que el voltaje en corriente alterna es el voltaje con el cual trabajan los tomacorrientes, los interruptores, los motores y con el cual la empresa de servicios alimenta nuestra residencia. Estos voltajes pueden ser 110, 220, 240 para un sistema trifásico. Entonces, listo. Normalmente todos estos equipos de casa trabajan a 110 voltios. Lo que hacemos es, vamos a determinar los amperios de consumo individual por cada una de las cargas o hacer un cálculo total. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar los watts totales y vamos a dividirlos por el voltaje, que sería 110. Acá utilizamos claramente la ley de Ohm. Lo que hacemos es 60 watts dividido 110. Esto nos da 0.5 amperios. Y así con cada una de las cargas. Entonces continuemos con los bombillos de más baja potencia. 10 dividido 110. Esto nos da 0.09 amperios. Seguimos con el cargador. 18 dividido 110 nos da 0.16. Televisor 180 dividido 110, 1,6 para nuestro
amperios para nuestro televisor. Seguimos con la nevera. Para la nevera tenemos 112 vatios totales dividido los mismos 110 voltios. Esto nos da 1 amperio. Nos queda faltando el ventilador, el equipo de sonido y el computador. Entonces, estoy haciendo paso por paso. 50 dividido 110, 89 vatios dividido 110 para nuestro equipo de sonido. Esto nos da una corriente de 0.8 amperios. Y por último, tenemos el computador con una potencia total de 45 amperios sobre 110. Esto nos da 0,4 amperios. Recuerden que el voltaje promedio o el voltaje de referencia son 110 voltios o 120, que es lo que normalmente encontramos en nuestras residencias. Aquí usé 110 porque hay sistemas donde normalmente van a trabajar 109, 110, 115, 120, dependiendo cómo nos entregue la energía el sistema. Pero a menor voltaje, pues mayor corriente. Entonces, prefiero tener un poco más de corriente trabajando y eligiendo el menor voltaje 110 que 120. Entonces, vamos a sumar todos estos amperios y nos daría un consumo total de 5.1. Esto quiere decir que necesitamos un inversor de 564 watts, ¿sí? A 110 voltios y su salida en amperios serían 5.1. Después de hacer el estudio de cuadro y estimación de cargas, vamos a exportar y analizar estos datos de manera que podamos empezar a construir nuestro sistema. Entonces, recuerden que tenemos voltaje en AC, tenemos potencia de salida, que son los watts totales, tenemos los promedios de watts hora día, acá, y los amperios de salida del inversor. ¿Listo? Entonces, vamos a relacionar estos datos en la siguiente tablita. Tenemos acá esta tablita que nos va a relacionar todos los valores que calculamos en el cuadro de Excel de estimación de cargas. Entonces, lo que vamos a hacer es exportar los datos para después de esos datos, a partir de ellos, sacar otros que necesitamos. Tenemos voltaje en AC, que son 110 voltios. Tenemos watts hora día en AC. Veamos cuánto es. 2898, que serían estos. 2898 watts. Voltaje en DC, no tenemos carga en DC. Watts hora día en DC tampoco tenemos, como les dije, no tenemos ningún tipo de carga en DC. Habíamos relacionado las horas sol pico para Bogotá, que era entre 4 a 4.5 horas sol pico, que es vatio por metro cuadrado. Tenemos la eficiencia del inversor, 0.9, esta es la eficiencia de salida del inversor. Eficiencia de la batería, 0.8, y el PR de la instalación, 0.6. Recuerden que lo que es la eficiencia del inversor y la eficiencia de la batería lo vimos en los videos anteriores. Podrían regresar y revisarlos. Normalmente estos valores de eficiencia saben que los encontramos en la ficha técnica. Entonces, para nuestro sistema vamos a tener un inversor con una eficiencia de 0.9 y una batería de 0.8 y un PR de 0.6. Más adelante irán entendiendo este concepto de PR de la instalación. ¿Listo? Los watts totales conectados
En total vamos a conectar 564 watts. 564 watts. Recuerden o tengan en cuenta que a este valor debemos aumentarle un 10%, o sea, un 10% de esos 564 como margen de tolerancia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es coger el 564, sacarles el 10%, que en este caso sería 56.4, 56.4 sería el 10%, y se lo sumamos a este valor. Entonces nos daría 620.4 vatios. O sea que a partir de este valor calculamos el tamaño de nuestro inversor. Este rango del 10%, pongámosle acá más 10%, este 10% aumentado es por tema de eficiencias por temperatura, ¿sí? Los inversores trabajan a una determinada temperatura. Cuando se aumenta esa temperatura, entonces ellos pierden eficiencia. Lo que queremos es que nuestro inversor esté pues funcionando de la mejor manera. Entonces, con base en esto, tenemos la relación de voltaje y potencia instalada. Esto es muy importante que lo tengan, que lo recuerden, porque a partir de la potencia de los watts totales conectados, yo calculo el voltaje de mi sistema en cuanto al banco de baterías. Entonces tenemos 620.4 watts. Ahora pasemos a este lado. Entre 1 y 800 vatios podemos trabajar un sistema a 12 voltios. Entre 800 a 2500 watts, 24 voltios en el banco de baterías. Y mayor a 2500 vatios, podemos trabajar con 48 voltios. Esto es una relación de voltaje corriente. A menor voltaje vamos a tener mayor corriente. Y a mayor voltaje, pues menor corriente. Entonces, esto hace el sistema muchísimo más dinámico y mucho más eficiente. Entonces, para continuar con nuestro análisis, vamos a ir a una fichita técnica, no una ficha técnica, vamos a ir a una ficha de valores donde tenemos los valores, valga la redundancia, los valores del inversor, a cuánto voltaje, a cuánta potencia puede trabajar. Entonces, listo. Acá tenemos nuestra fichita. Acá podemos ver que tenemos inversores de 12 voltios, 24 y 48 voltios. Que los inversores de 12 voltios vienen en potencias desde 300 vatios hasta 1000 vatios, pero no de todos los valores, ¿cierto? Tenemos de 300, 500, 800 y 1000 vatios. De 24 voltios ya tenemos más opciones, tenemos de 300 vatios, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 y 2500. Y de 48 voltios tenemos desde 2500 en adelante hasta 8000 vatios. Algo muy importante que me decía mi profesor cuando hice el curso de energía solar es que tratáramos de evitar trabajar con inversores o sistemas de 12 voltios. ¿Por qué? Porque a menor voltaje, perdón, mayor corriente, ¿sí? Y pues la idea es que se lancen de una vez a trabajar en el banco de baterías a sistemas a 24 voltios. Son mucho más eficientes en su conexión, en la distribución de la corriente que va a entregar al sistema. Lo bueno es que últimamente los inversores de 24 voltios pues ya vienen desde potencias mucho más pequeñas y se adaptan más fácil al sistema. Antes el de 24 partía desde 1000 vatios, entonces ahorita tenemos de 300, 500, 600 y 800. Entonces es mucho más favorable. Entonces, si regresamos a nuestra tabla,
decimos que tenemos una potencia de 620.4 watts. Entonces, de acuerdo a eso, escogemos el voltaje de 24 voltios, ¿sí? Con un inversor de 800 watts. ¿Por qué? Porque la potencia, recuerden que la potencia que tenemos es de 620.4, o sea, sobrepasa los 600, entonces debemos acomodarlo o adaptarlo al inversor que viene comercialmente un valor más adelante. Entonces, si tenemos 620, no podemos utilizar uno de 600 o uno de 500. La idea es que vaya por encima, entonces utilizamos 800. Escogemos aquí el inversor de 800 watts a 24 voltios. Entonces, podemos ponerle acá y listo. Y este sería el diseño de nuestro sistema en cuanto a su relación voltaje y potencia. Y ahí pues ya vamos relacionando los datos. Vamos a continuar realizando el cálculo de la potencia fotovoltaica. Pasemos a la ficha técnica del módulo fotovoltaico a utilizar. Yo aquí ya exporté los datos de la ficha técnica que quiero utilizar en mi sistema. Entonces tenemos una potencia máxima de 280 vatios, un VOC de 38.6, tengo un BMP de 31.5, IMP de 8.89 y un ISC de 9.31. Recuerden que estos datos de la ficha técnica son datos en condiciones STC, ¿sí? O sea, es decir, eh, condiciones ideales, entre comillas, a 25 grados centígrados, ¿listo? Entonces recuerden que esto, pues, a medida que vayamos conectando el sistema nos irá a variar, pero lo que quiero que tengan claro es que esta es la ficha técnica que vamos a utilizar, ¿listo? Calculemos ahora la potencia fotovoltaica del sistema. La fórmula que vamos a aplicar es la siguiente. Tenemos, las abreviaciones para fotovoltaica, sabemos que es PV, entonces potencia fotovoltaica va a ser igual a la energía en DC más energía en AC sobre hora sol pico por el PR. Este PR es un coeficiente de rendimiento que se da en porcentaje y nos expresa la relación entre el rendimiento real y el rendimiento nominal de nuestra instalación solar fotovoltaica. Entonces, básicamente, este PR es la eficiencia del sistema después de sus pérdidas. Entonces, bueno, yo aquí ya fui reemplazando. Em, tenemos que energía en DC no hay, como les comenté ahorita, no hay carga en DC en nuestro diseño, entonces ahí sería 0. La energía en AC pues va a ser los watts hora día que calculamos, los 2898. Pongámosle aquí las unidades. Las horas sol pico. Recordemos que estamos en la ciudad de Bogotá y de acuerdo al mapa de irradiación solar del IDEAM, contamos con unas horas sol pico, perdón, de 4 y 4.5. Entonces, ¿qué pasa aquí? Unos meses del año vamos a tener mejor irradiación solar que en otros. Entonces, para los mejores meses del año vamos a tener una irradiación solar de 4.5 y para los peores de 4. Como estamos diseñando, vamos a coger el peor de los casos siempre por precaución. Entonces, sería 4 horas sol pico. La reemplazamos acá en la fórmula. ¿Listo? Entonces, listo. Reemplacemos aquí de una vez 2898 watts sobre estos vatios pico, serían las unidades al multiplicar eh, el PR y las horas sol pico. Entonces 4 por 0.6 nos da 2.4
vatios pico. Ahora, esto nos da un valor de 1207.5. Bueno, tengan en cuenta algo acá, creo que me equivoqué, no está de más aclarárselo, las unidades de esta energía son watts hora día, no watts, entonces corrijámoslo acá de una vez, watts hora día, y acá también en la fórmula, watts hora día, listo. Ahora lo que hacemos es, este valor de 1207.5, como estamos trabajando en vatio pico acá en el denominador, ¿qué quiere decir la potencia del módulo que vamos a utilizar? Entonces, la potencia de este módulo es 280, entonces vamos a dividir por 280. Y esta división nos da un total de 4.31 módulos. 4.31 módulos necesita este sistema. Pero hay una reglamentación que es una reglamentación española, pero que es muy utilizada en todas partes del mundo, nos permite sobredimensionar el sistema, o sea, incrementar este número de módulos un 20% más allá de los módulos requeridos en nuestro sistema. Entonces, esto se hace como les dije, como una estrategia de sobrediseño. Entonces tenemos 1.2 por 1207.5. Esto nos da 1449 watts. Entonces, de la misma manera que lo hicimos ahora, hacemos la operación para saber cuántos módulos necesitamos en nuestro sistema. Entonces, 1449 dividido 280, recuerden que estamos trabajando en vatios pico, entonces por eso lo dividimos también por la potencia máxima de nuestro sistema que nos da la ficha técnica. Esto nos da 5.17 módulos. Es decir, que mínimo, ojo, mínimo puedo instalar 4.31 módulos y máximo 5.17 módulos. O sea, que debemos escoger un dato que esté entre este rango de valores. Entonces vamos a escoger 5 módulos. Entonces el número de módulos a instalar serían 5. ¿Por qué 5? Porque pues si tenemos un mínimo de 4.31, pues no podemos instalar 4.31 módulos. Tiene que ser 4, no, tiene que ser 5. O sea, en teoría debería ser 5. Debe estar en este rango de valor. Entonces vamos a instalar 5. Y de esta manera es que calculamos la potencia fotovoltaica requerida en nuestro sistema. Con 5 módulos y una potencia de 280 vatios, vamos a generar un requerimiento en watts hora día de 2898, que es la potencia necesaria para suplir todas las necesidades del sistema que vamos a instalar. Vamos a analizar las posibles configuraciones de nuestro sistema aislado para un controlador MPPT, porque este es el que vamos a implementar en nuestro sistema. ¿Listo? Para iniciar tenemos 5 módulos, que fue lo que nos dio el cálculo de nuestro sistema. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a plantear 3 tipos de configuraciones y vamos a mirar cómo se comportan cada una de ellas con el controlador de carga MPPT. Entonces para la configuración A, lo que vamos a colocar es 5 módulos en serie y una rama en paralelo. Entonces vamos a estudiar este caso. 5 en serie y uno en paralelo.
Recuerden ustedes que el controlador de carga MPPT lo puedo llevar hasta 150 voltios en su VOC. Entonces lo que vamos a hacer es analizar si yo colocando estos 5 módulos en serie y esta rama en paralelo, pues me permite que este VOC no se pase de 150, que es el VOC requerido por el controlador. Lo que vamos a hacer primero es multiplicar. ¿Cómo lo hacíamos? En los ejemplos de tipos de conexiones. Hacemos lo mismo. Entonces tenemos aquí 5 series. Recordemos que las series nos afectan los voltajes, o sea, el VOC y el BMP. Entonces tenemos 5 por el VOC, que es 38.6. Esto nos da 193 voltios. Ahora, 5 por el BMP, que es 31.5. Esto nos da 157.5 voltios. Listo. El IMP, recuerden que en la serie las corrientes no se suman, las corrientes se mantienen, son iguales, entonces nos va a quedar 1, que es las ramas en paralelo, por el IMP, que es 8.89, esto nos da 8.89 amperios. Y una corriente pico, la corriente pico sería los 5 módulos por los 280 de la potencia máxima. Entonces 5 por 280 nos da 1400 vatios. En esta configuración podemos observar que no podemos instalar esta serie dado que el VOC es 193. Por ende, supera los 150. Entonces, quemaríamos el controlador de carga si lo instalamos de esta forma. Entonces, nuestra primera opción, configuración A, creo que no es viable. Vamos a hacer la siguiente opción, la configuración B. Tendríamos que agrupar en series para lograr que nuestro sistema no tenga más de 150 voltios o hacer 5 paralelos. Entonces, vamos a hacer en esta configuración B una serie y 5 paralelos. Entonces, una serie y 5 paralelos. Entonces, 1 por el VOC nos daría 38.6 voltios y 1 por el BMP nos daría lo mismo, 31.5 voltios. Para las corrientes sí tendríamos que multiplicarlas y el sistema pues va a ser un poco más grande. ¿Por qué? Porque lo vamos a multiplicar por 5. Entonces el IMP, que es 8.89 por 5, 44.45 amperios. Y la corriente sería igual. Entonces podríamos tomar los mismos 5 módulos por 280. Esto nos da 1440. Perdón, la potencia, 1440. Para la configuración C, podríamos conectar unos módulos en serie, pero tenemos un número impar de módulos que son 5. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Para poder hacer grupos de series, obligatoriamente tendríamos que sobrediseñar el sistema con un módulo más. Podríamos escoger 6 módulos y la conexión la podríamos hacer de la siguiente forma: 3 series y 2 paralelos. Y 2 paralelos. Entonces vamos a ver si nos da el requerimiento de los 150 voltios. Recuerden que colocamos 6 porque las series van de 2 en 2. Vamos a mirar acá un ejemplito gráficamente para que entiendan. Entonces,
Aquí lo que podemos ver es que tenemos 5 módulos. Podríamos hacer una serie de 5 módulos, que es el primer ejemplo que vimos que no funciona. Ahora, si lo que quiero es hacer varias series, entonces lo único que puedo hacer acá es hacer series de a 2, pero añadiéndole otro módulo, porque no puedo hacer una de a 3 y otra de 2. Entonces tendríamos que añadir otro módulo a nuestro sistema y ahí sí podríamos hacer las series de A6. Perdón, las series de A2 módulos. Listo, entonces vamos a continuar acá. Vamos a multiplicar las series. Entonces, 3 por el BOC, que es 38.6, nos da 115.8. Como pueden ver, estamos dentro del rango de requerimientos para nuestro controlador de carga MPPT. Tenemos el BMP por 3, 94.5 voltios. La corriente ya sería por 2, porque tengo dos ramas en paralelo. Entonces, 8.89 por 2, esto nos da 17.78 amperios. Y como tengo 6 módulos, entonces acá de la misma manera, 6 por 280 del panel nos da 1680 vatios. Aquí en la configuración C sobrediseñamos el sistema, pero recuerden que nosotros por acá hicimos el cálculo y máximo podíamos conectar 5.17 módulos. Recuerden que el proceso que hicimos acá es un proceso de sobrediseño que por norma española, como les dije, nos sugieren, pero nosotros también podríamos conectar este sistema de esta manera. O podríamos conectar los 5 módulos en paralelo, que sería como la configuración más viable. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es no incrementar el costo del sistema, porque aquí son 5 módulos y nos sirve el VOC, en cambio aquí pues ya son 6 módulos. Entonces, en un módulo pues incrementa el costo de nuestro sistema, pero lo podría hacer sin ningún problema. Entonces vamos a elegir los valores dependiendo del diseño que tengo. En este caso vamos a realizar 5 paralelos.